Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 311. Incluso los operadores de excavadoras tienen que recoger chatarra. Capítulo 311. Incluso los operadores de excavadoras tienen que recoger chatarra. Lone Wolf 2009. Yo también lo compré. Es muy difícil recoger cajas en el camino. Cualquier intercambio de suministros ayuda, quién sabe si el camino que nos espera será aún más difícil. Asesino del helado. Palas, rastrillos. No solo compro palas, también compro rastrillos. Esos pocos que dicen que es difícil recoger chatarra a altas temperaturas. ¿Quieren ver su riqueza? No les importan estas pequeñas ganancias, y no necesitan recoger chatarra para sobrevivir, así que claro que pueden decir eso. Matar a ambos géneros. Imagen. Yo también estoy listo para empezar a trabajar. Algas del Caribe. Por favor, miren a su alrededor. En este lugar perdido de la mano de Dios, si alguien puede compartir una forma de conseguir suministros, alégrense. Que el pez gordo lo haga por un logro o una misión no me importa, siempre y cuando se pueda intercambiar por suministros, me parece bien. Lluvia crepuscular. Demasiado ingenua. Dijo que el tipo de cambio es desconocido. ¿Quién sabe si es real o falso? Si con 200 caties de chatarra solo consigues 2 panes, y llevas días trabajando duro, al final sería una broma. 1000 lámparas agotadas. Nieve. Hace demasiado calor y las actividades de alta intensidad consumen más suministros de supervivencia. Los ingresos, retorno, son inciertos, así que cada uno debe decidir por sí mismo. Strawberry Candy. No finjas que te importan todos. Cuando usaste monedas de cristal para liderar a la gente y luego echaste a tu jefe del equipo a mitad de camino, tampoco te importaban los demás. Si eres tan considerado, podrías vender los suministros que tienes listados en la plataforma de comercio a un precio más bajo para todos. 1000 lámparas agotada. Nieve apretó el puño. Su mayor arrepentimiento fue haber dejado escapar a Strawberry Candy en aquel entonces. Observar cómo la persona que solo podía huir desesperadamente frente a ella y el agua despiadada se hacían cada vez más fuertes. 1000 lámparas agotadas. Snow reprimió su ira y respondió: no tienes que preocuparte. Solo estoy expresando mi opinión, y no soy la única preocupada por esto. No puedes simplemente confiar en tu fuerza para ser tiránica y ni siquiera permitir el diálogo. Kuan. ¿Te estás presentando? Los jugadores comunes que han interactuado contigo deberían entenderlo. ¿Qué manera de acusar falsamente a los demás? Yujian revisó estos mensajes. Aparentemente, marcaban el ritmo, pero en realidad, querían obligarla a revelar la fuente de su información. Para demostrar su valía, Yujian sonrió. No iba a dar explicaciones a un grupo de personas irrelevantes. Ella difundió la información para ofrecer una vía viable a quienes luchan por sobrevivir, no para estas personas sarcásticas. El rey me pidió que patrullara la montaña. Lo dije hace mucho tiempo, solo estoy compartiendo una información. En otras palabras, hazlo o no lo hagas, nadie es tonto, no juegues conmigo. Un último recordatorio. 200 kilómetros se refiere a recibir una notificación del sistema después de recoger 200 caties de chatarra de hierro y acero. La ubicación de cada persona es diferente. Algunos podrían pasar por un depósito de chatarra antes. Sin embargo, si no alcanzas este kilometraje, es muy probable que no recibas la notificación aunque recojas suficiente chatarra. Sospecho que se basa en un kilometraje semanal de 1000 kilómetros. Restando el kilometraje promedio de los 2 primeros días, el depósito de chatarra solo aparecería a una distancia de entre 500 y 600 kilómetros. Por supuesto, esto es solo una suposición mía. Cada uno debería juzgar la situación específica por sí mismo. Las áreas de servicio en la autopista, especialmente aquellas con condiciones específicas, deberían ser todas como los puntos de convergencia de la autopista paralela. Las tiendas en la mazmorra son fijas, mientras que los PNJ que trabajan en ellas son móviles y aparecen aleatoriamente, posiblemente relacionados con objetos ocultos.
Al interactuar con los PNJ, existe la posibilidad de comprar objetos ocultos. Sin la presencia de personajes no jugables, NPC, las pantallas de la tienda pueden funcionar de forma totalmente autogestionada. Lobo Solitario 2009. Gracias por el recordatorio, campeón. Por suerte, para ahorrar combustible los 2 últimos días, aparqué después de completar las misiones. Ahora tengo más kilómetros para recoger chatarra. Todo sale según lo planeado. Si crees que el pez gordo intenta perjudicarte, puedes optar por no recoger chatarra. Así de sencillo. Y eso significa que habrá menos gente compitiendo con nosotros por la chatarra en la carretera. Mono hembra fugitivo. Exacto, no debes ir a buscarlo en secreto. Noche sin preocupaciones. Residuos, ni siquiera los perros los recogen. Si te gusta, recoge más. Sergen Sayan-yu. Sin pala, sin asada. Para ahorrar dinero, solo pude modificar la asada que recogí yo mismo. Menos mal que no la tiré. Sergen Sayan-yu pensó feliz. Su vehículo era una pequeña excavadora. Al principio, solo tenía un asiento y no tenía techo para protegerse del sol. Dios sabe lo desesperada que estaba cuando empezó la lluvia ácida. Su cabeza quedó completamente empapada. Posteriormente, la pequeña excavadora fue mejorada. Tenía el aspecto de un vehículo en toda regla, pero conservaba sus funciones de excavadora. Por supuesto, no mencionaría tener una excavadora en el chat público. Eso le traería problemas a ella y a su equipo. Recoger chatarra para obtener suministros. Por fin había llegado la oportunidad perfecta para que demostrara sus habilidades. Sergen Sayan-yu contempló el deslumbrante sol matutino, rebosante de energía. Se asomó por la ventanilla del coche y gritó a sus compañeras. Vamos, vamos, vamos. Si vamos muy despacio, no conseguiremos ni un pedacito. Dusty Rain seguía publicando en el chat público. También tengo muchas ganas de ver cuántos suministros se pueden intercambiar por la información compartida del pez gordo. No le des demasiadas vueltas, solo lo estamos discutiendo racionalmente. No es de extrañar que Toussaint Lamsex a ustedes no formara parte del mismo grupo. Su forma de hablar era bastante similar. Las palas que Yujian fabricó ayer se agotaron en poco tiempo. El viejo herrero Liu, con urgencia, fabricó y vendió varios rastrillos. Anoche había preparado un lote de productos semi-acabados, así que procesarlos y ensamblarlos fue sencillo. Varios equipos pequeños estaban listos para partir. Los más rápidos, Lonely Shadow on the Cold River, Desert Eagle y Don't Abandon, junto con otros miembros del equipo, habían partido 5 minutos antes, impulsados por el espíritu tenaz de 28 Inch Vehicle. El bando de Yujian también estaba casi listo. El jefe de la caravana estaba preparado. Ayer habían hablado sobre qué ropa usar para que la búsqueda de provisiones fuera más cómoda. En fin, todos seguían adelante. Era cómodo ir en el coche con el aire acondicionado, pero todos estaban sobreviviendo al apocalipsis. Incluso con provisiones, debían estar preparados para el peligro y acumular todo lo posible. Al observar a Yujian, se notaba que ya se había puesto un velo protector solar y se había aplicado crema para quemaduras con antelación, la cual tenía funciones de protección solar y anti-UV. Su equipo era aún más completo, e incluía guantes antipinchazos y anticontaminantes, y cuerda de cáñamo. Hoy el sol era claramente más abrasador que ayer. Al partir, Yujian cerró las ventanillas del coche y encendió el aire acondicionado. Gran cantidad de chatarra de acero y hierro estaba enterrada en el suelo y en montones de basura. No se trataba simplemente de recogerla directamente. El trabajo físico prolongado puede provocar fácilmente deshidratación y golpe de calor. Con el aire acondicionado, estarían frescos al regresar después de terminar la jornada laboral. Poco después de partir, el equipo se topó con una gran zona de chatarra. Aparcaron, Yujian se echó una pala al hombro y se dirigió hacia allí. No te dejes engañar por la basura y los restos que hay por todas partes en la carretera. A veces incluso puedes encontrarte con chasis de coches que están casi completamente podridos. Pero el hierro completamente oxidado es inservible y los depósitos de chatarra no lo aceptan. La calidad de la chatarra de acero y hierro también determinaba su valor de intercambio.
Encontrar cientos de katis de chatarra valiosa dependía, además, de la suerte. A veces, incluso tenían que abandonar la carretera y caminar durante más de 10 minutos. Entre una gran pila de chatarra, podía haber solo una o dos piezas de acero o hierro aprovechables, e incluso así, era solo una posibilidad. Hacía muchísimo calor. Menos de 10 minutos después de salir del coche, la frente de Yu-Jian ya estaba cubierta de sudor. Su velocidad de búsqueda también era rápida. En comparación con los demás, tenía una pieza de equipo principal adicional, un martillo de garra. Algunos objetos de desecho eran muy grandes, como un chasis de acero de coche retorcido. Normalmente, habría que arrastrarlos para recogerlos. Ella simplemente hizo 2 golpes secos y fuertes, desmontando el chasis, lo que ahorró tiempo y esfuerzo. En la autopista del páramo, la buena suerte anterior parecía haberse diluido. Incluso el progreso de recolección del afortunado trasero morado puede hacerlo era igual de lento. Capítulo 312. Todos recogen materiales reciclables. Capítulo 312. Todos buscando chatarra. 10:30 am. El sol abrasador brillaba en lo alto y el aire parecía detenerse. La concentración de contaminantes y polvo aumentaba, haciéndose perceptible con cada respiración. Afortunadamente, no se había llegado al punto en que las mascarillas con filtro de aire fueran obligatorias al salir de un vehículo. Yu-Jian también temía que esta situación pudiera repetirse más adelante, por lo que quiso reunir rápidamente más provisiones. En poco más de 3 horas, ya había recogido 156 katis de chatarra de hierro y acero, clasificadas como 96 katis de chatarra de hierro y 60 katis de chatarra de acero. El peso se midió mediante una pantalla de luz. De lo contrario, no sería tan preciso. Si nos fijamos en el resto del equipo, Purplewood Candouille soportó más dificultades en ese momento que en toda su vida, empezando por el momento en que llegó a la autopista con el culo al aire. Ahora hablaba con voz débil, con la ropa cubierta de ceniza negra y los guantes completamente negros. Sosteniendo 2 trozos de chatarra, parecía totalmente exhausto. Tras medio día de duro trabajo, solo había conseguido recolectar 45 katis de hierro. El rey del Dharma, el trueno y el relámpago, y la cucaracha inocente y ardiente, que antes rebosaban de vitalidad y siempre estaban a la vanguardia en cuanto a estado mental, ahora parecían completamente miserables. Sus ganancias fueron decentes, cada uno había acumulado entre 70 y 80 katis, y Strawberry Candy obtuvo resultados similares. La caravana liderada por el rey mayorista de Fa suspiraba y trabajaba, todos jugadores famosos en la clasificación de riqueza. Ahora, cada uno de ellos se parecía al emoji del granjero de Fig del Andalor, y encima una versión de mendigo. Shiksu no tenía un martillo de orejas, pero su resistencia física era alta. Como le gustaba practicar senderismo al aire libre y escalar montañas nevadas, partía con una mejor condición física que la mayoría. Logró seguir el ritmo de Yu-Jian, recolectando la considerable cantidad de 102 katis de chatarra. Así son los reyes del rollo. Lo dan todo en todo lo que hacen. Según nuestros avances, los más rápidos podrían alcanzar los 200 katis esta tarde, y los más lentos estarán cerca de lograrlo mañana. La inocente cucaracha Fieri estaba sentada bajo el toldo portátil de la caravana, jadeando. Ni siquiera cargar pacientes era tan agotador antes. Lo principal es que no hacía tanto calor, dijo también el rey Dharma de trueno y relámpago, visiblemente afectado. 3 ventiladores solares de camping giraban rápidamente, pero el aire que expulsaban seguía estando sofocantemente caliente. Tras un parto intenso, con los vasos sanguíneos dilatados, es mejor no encender el aire acondicionado inmediatamente. Todos estaban tomando un respiro bajo la cubierta, rehidratándose. Al ritmo de la jefa de equipo Jian, podría conseguir 200 katis hoy. Si sumamos los próximos días, alcanzar un total de 1000 katis no es imposible, suspiró Fishing Boat, dejándose caer en una silla. Al ver el peso de la chatarra que Yu-Jian había traído, sus compañeros la miraron con asombro. ¿Qué clase de santa recolectora era esta? Rebuscar entre la basura significaba que era imposible estar limpio o presentable. Todos eran más o menos iguales, pero su actitud era completamente diferente.
Estaba cansada y también acalorada, pero en sus ojos no había preocupación por el camino que tenía por delante, solo entusiasmo por coleccionar cosas. Quería recoger cualquier recurso útil que viera. No hacerlo la haría sentir incómoda. Shih-Tzu, vestido de forma similar con ropa de protección solar, también tenía buen aspecto. Cuando giró la cabeza y se encontró con la expresión sonriente de Yu-Jian, comprendió lo que ella quería decir. Su objetivo no era alcanzar los 1000 katies. Era muy poco. La productividad durante el día es demasiado baja. Podemos seguir trabajando de noche. Además, es una buena oportunidad para mí de farmear monstruos. Hizo una pausa. Sin embargo, la mayor parte de tu energía se consume en esto. ¿Qué hay de tus misiones para mejorar tus habilidades? Faltaban menos de 10 días para la actualización de la clasificación. No hay prisa, ambas cosas se pueden hacer simultáneamente. Las misiones no tienen límite de tiempo, pero la búsqueda de recursos sí. Si perdemos esta oportunidad, puede que no encontremos otra, dijo Yu-Jian, relajándose y recostándose. Era una oportunidad única para mejorar su relación con el jefe del desguace. No sabía cuándo volvería a encontrarse con otra zona de servicio de desguace. Salir a buscar comida por la noche y luchar contra los monstruos cuando se encontraban tenía la ventaja de que no había sol y las temperaturas eran más bajas, lo que lo hacía más cómodo. La desventaja era la escasa visibilidad nocturna y el alto riesgo que suponía alejarse de la carretera. Uno podía ser mordido en cualquier momento. Un buen equipo defensivo era un recurso valioso en combate y no debía desperdiciarse buscándolo. Puede que ni siquiera resulte rentable. Sus compañeros, que escuchaban su conversación, fruncieron el ceño. No habían conseguido suficiente comida durante el día, así que tenían que seguir haciéndolo por la noche. Eso era demasiado cruel. Por la tarde, buscar comida era imposible. La luz solar directa hacía que ni siquiera la ropa de protección solar resistiera el calor. Incluso si salían, su rendimiento sería bajo y podrían sufrir un golpe de calor. No valía la pena. Era mejor descansar bien y recuperarse. Una vez que todos se recuperaron lo suficiente, regresaron a sus vehículos para encender el aire acondicionado a tope. Innocent Cockroach Fiery, con la ayuda de Purplewood Candlelit, adquirió un sistema de generación y almacenamiento de energía solar, aunque su eficiencia era algo baja. Su siguiente paso fue instalar un pequeño aire acondicionado para ahorrar combustible. En verano, el consumo de combustible de los coches de gasolina con el aire acondicionado encendido era alarmante. Ahora, cuando el equipo paraba a descansar al mediodía, podían aprovechar el aire acondicionado del coche de Yu-Jian. Los electrodomésticos de la autocaravana ahora funcionaban con electricidad generada por paneles solares. El exceso de electricidad, si no se utilizaba, no se podía almacenar. Una vez que la capacidad de almacenamiento se llenaba, dejaba de generar energía automáticamente. Los pocos que se dispusieron a asearse rápidamente y cambiarse de ropa antes de regresar. La autocaravana de Yu-Jian estaba impecable. Era imposible que la hubieran ensuciado, dejando huellas. Si bien sabían que Yu-Jian tenía herramientas de limpieza automáticas, ensuciar el vehículo de otra persona era, por definición, una falta de respeto. Junto a los escalones plegables de la puerta de la autocaravana, había un pequeño compartimento de almacenamiento que se podía abrir. Yu-Jian guardaba allí las chaquetas y los zapatos sucios pero que aún necesitaba, sin meterlos ella misma en casa, salvo en caso de emergencia. El zapatero junto a la entrada servía de trastero, y al lado del zapatero propiamente dicho, estaban las fundas para zapatos que Yu-Jian había coleccionado. Mantener la autocaravana limpia no era difícil. En cuanto Yu-Jian entró en la autocaravana, respiró hondo y con alivio. Esa sensación de frescor, junto con una Coca-Cola bien fría, era una auténtica delicia. Llevaba puesta solo una camisola, suponiendo que no saldría del coche por la tarde. Se cambió y se puso unos pantalones largos de algodón y seda, ligeros y transpirables, y una camiseta, preparándose para comer algo. El triste intestino de cerdo también había salido a buscar comida con sus compañeros de equipo, por lo que no había tenido tiempo de cocinar estos 2 últimos días. Todos se habían abastecido de alimentos frescos, y Yu-Jian tenía aún más. Rebuscar comida era extremadamente agotador físicamente.
Esta tarde quería comer algo rico, no arroz precocinado. Un salteado de verduras silvestres con carne sobre fideos, acompañado de una pequeña tortilla hecha con huevos de gallina rutilínea y un tazón de sopa de frijoles mungo. Sus compañeros también trajeron sus propios almuerzos. El coche gato de Tunderan Lightning Dharma King podía generar su propia electricidad, así que encender el aire acondicionado no suponía ningún problema. Como todos sus compañeros estaban reunidos, no podía quedarse solo. Los malos olores de la carretera quedaron completamente aislados por el purificador de aire de la autocaravana. Disfrutar del aire acondicionado a tope y de una comida deliciosa y abundante fue una experiencia increíblemente placentera. Yujian observó que los esfuerzos de todos para recolectar recursos en los canales de equipo y amigos progresaban sin problemas. Todos compartían consejos sobre cómo ahorrar tiempo y espacio de inventario. El chat público también bullía con discusiones sobre la recolección de provisiones, un ambiente completamente distinto al de los 2 días anteriores. El canal de supervivencia se había transformado radicalmente en un canal de intercambio sobre la recolección de provisiones. Boba de pasta de taro. ¿Cómo consiguieron más de 80 katies de chatarra en una mañana, de los cuales más de 20 katies eran de acero? El acero de desecho es muy difícil de encontrar. Bicicleta de 28 pulgadas. Sin habilidad, solo fuerza bruta y suerte. Acabo de escuchar a alguien importante decir que, dada la situación actual, las posibilidades de conseguir chatarra son bajas, por lo que la tasa de cambio o el contenido definitivamente serán diferentes. Asesino del helado. Vi algo gris negruzco y pensé que era una barra de acero. Extendí la mano y la agarré, y adivinen qué era. Un monstruo sonríe. Era resbaladizo y repugnante, y me envolvió al instante. Por suerte, mi defensa fue decente y no me rompió los huesos del brazo. El capítulo 250 ha añadido imágenes de autopistas urbanas. La lógica de las imágenes generadas no está pensada para ser analizada minuciosamente, simplemente disfruten del ambiente. Capítulo 313. Incluso los chatarreros son cada vez más astutos. Capítulo 313. Incluso el carroñeo se está volviendo más competitivo y ulilín. Exacto, toda la autopista estaba llena de tus gritos de mierda. Asesino de helados. Falso, todo es falso, debes haber oído mal. Juego Gesivo. ¿Quién es más miserable que yo? Cavé durante mucho tiempo, me esforcé mucho, pensando que estaba a punto de encontrar oro, pero resultó ser un panel de puerta oxidado y corroído, de esos que se desmoronan con un poco de fuerza de la pala. Americano helado. Encontré chatarra de acero de construcción que pesaba nada menos que 60 katies cuando salí esta mañana. ¿Acaso toda la suerte que perdí abriendo cajas me fue de vuelta al buscarla? Seguridad, protección, paz. Entonces seguiría prefiriendo la buena suerte que se obtiene al abrir cajas. En las cajas se pueden encontrar recursos raros. La calabaza amarga no es tan amarga como yo. Deben ser todos unos demonios. Con este calor, acabo de ver a un equipo rebuscando frenéticamente entre un montón de chatarra. Jinxe. Puede que hayamos sido nosotros. Pensamos que ibas a robar la chatarra, así que aceleramos el paso. Solo está a salvo una vez que está en nuestro inventario. La calabaza amarga no es tan amarga como yo. En realidad no somos tampoco éticos. Antes, les preocupaba que la gente robara cajas en la carretera paralela. Ahora, les preocupa que la gente robe chatarra. Puede que no veas 2 cajas en un día, pero sin duda hay chatarra en la carretera. Todo sale como se desea. ¿Quién está tan aburrido como para pelear bajo este calor, que no beneficia a nadie, solo por un par de pedazos de chatarra? Wansini Upitan. Antes, la gente se peleaba por unos pocos centavos de cartón. Sin mencionar la chatarra que se puede intercambiar por recursos. Algunas habilidades dan ventaja para robar cosas, así que no hay necesidad de pelear. Agarrar y correr es mucho mejor que agotarse cavando. Lobo Solitario 2009. Me has recordado que debo tener cuidado al buscar comida más tarde. Sicilia. Nadie ha encontrado todavía 200 katies. Tengo curiosidad por saber por qué se pueden intercambiar. Nadie respondió al mensaje de Sicilia. En tan solo una mañana, a menos que tuvieran una suerte increíble, ¿cómo pudieron recolectar 200 katies de chatarra tan rápidamente?
De vez en cuando aparecían pesimistas, curiosos e instigadores para decir unas palabras. Incluso algunas personas amables y sinceras analizaban que la relación costo-beneficio no era muy alta, aconsejando a todos que no se esforzaran demasiado, mientras compraban en secreto herramientas para arreglárselas por su cuenta. Con basura por todas partes y una contaminación mortal, era imposible buscar comida con las manos desnudas. Sin guantes protectores ni herramientas para excavar, ¿quién se atrevería a meter la mano? Y se creía Assassin era imprudente, pero también tenía el capital para ser temerario. Para una persona promedio que aún envía mensajes en el chat público, ya habría perdido la mitad de su vida. Por la tarde, Yu-Jian partió conduciendo directamente con el piloto automático, mientras ella se tumbaba en el sofá cama de la parte trasera, disfrutando del aire acondicionado, comiendo helado e incluso durmiendo durante 2 horas. Ese tipo de vida era realmente cómoda. Después de vivirla durante un tiempo, ya no tenía ganas de abrir la puerta del coche y salir a la calle. La mayor parte de la mañana, el equipo había estado buscando provisiones, por lo que no habían recorrido mucha distancia. Su plan era recorrer 100 kilómetros por la tarde, luego encontrar un lugar conveniente para buscar provisiones y prepararse para actuar de nuevo al atardecer. Por la tarde, Thunderan Lightning Dharma King y Bolesale King de Paz se turnaron para ir al frente. El coche rosa con forma de gato se abrió paso entre el caos del tráfico, circulando con paso firme por la autopista, seguido de varios vehículos de gran tamaño y chasis alto. El coche con forma de gato tenía el tamaño de una furgoneta estándar, pero en comparación, parecía un coche de juguete. Un jugador que pasaba por allí miraba hacia afuera y, de repente, vio un vehículo rosa cambiar de carril desde la izquierda. Los vehículos grandes tienen muchos puntos ciegos detrás, así que seguramente se acercó para evaluar la situación. Ni siquiera parecen estar en la misma liga. Además, es la primera vez que veo un equipo tan impresionante, con un coche como ese a la cabeza, dijo el jugador con una leve sonrisa. Ese equipo del otro lado es como un barril de acero, no se ve absolutamente nada, suspiró un compañero, secándose el sudor. La autocaravana verde, los paneles solares, la cubierta protectora y el soporte para plantas, colocados en la desolada carretera postapocalíptica, llamaban la atención de verdad. Cualquiera que los viera no podía evitar mirarlos 2 veces. Las ventanillas de varios coches estaban cerradas, lo que indicaba que esas personas tenían el aire acondicionado encendido, a diferencia de ellos, que estaban empapados en sudor, con los brazos y el cuerpo bronceados en 2 tonos diferentes, uno clara línea divisoria, y la cara cubierta por una capa de mugre negra sobre aceite solidificado. La vida era difícil. No había mucha agua para lavarse, así que solo se limpiaban el cuerpo cada pocos días, usando un paño medio húmedo para secarse por completo. No lavarse la cara también era una forma de proteger su piel. Al principio les costaba soportarlo, pero después de sobrevivir tanto tiempo, se acostumbraron a estar sucios. Vamos rápido, no causen problemas. Todavía estamos a toda prisa recogiendo basura, recordó otra persona. En estos tiempos, incluso la chatarra cerca de la carretera requiere rapidez y arrebatos. Aunque envidiaba la robusta autocaravana, se sentía nervioso al pasar junto a ella, temiendo encontrarse con un lunático que pudiera embestirlo repentinamente y sacarlo de la carretera. Había demasiada gente así. Hace un momento, en el chat público, alguien comentó que estaba agachado recogiendo basura, cuando un vehículo todoterreno pasó a toda velocidad, y le lanzó los zapatos por los aires. La gente del coche se reía y se burlaba de ellos, llamándolos novatos que recogían basura. La persona que envió el mensaje ni siquiera describió las características del jugador que los atropelló, y luego desapareció. Probablemente fueron aniquilados. La idea era aterradora. Al ver que el otro equipo aceleraba y se alejaba, Yu-Jian también abandonó el asiento del conductor con alivio. En su vehículo, todas las ventanas de la parte trasera de la casa tenían una capa de persianas opacas y una capa de cortinas transparentes que dejaban pasar la luz pero no la visibilidad, y el asiento del conductor delantero tenía cristales tintados para mayor privacidad. Solo el parabrisas delantero y 2 ventanas cuestan una fortuna. No era una lámina de privacidad que se
se dañara fácilmente. Ese tipo de lámina se despegaría con el menor daño al vehículo. Yujian utilizó vidrio templado laminado, que no solo ofrecía protección contra explosiones, sino que también tenía un buen aislamiento térmico y resistencia a los rayos UV. Sin embargo, la protección solar era solo ligeramente mejor que la de los vehículos comunes. No bloqueaba por completo los rayos UV ni las altas temperaturas. Aún así, se bronceó. Era cómodo estar tumbado en el sofá de atrás, comiendo algunos arándanos para complementar las vitaminas, charlando de vez en cuando con los compañeros de equipo y revisando el chat público. Alrededor de las 4 de la tarde, aún quedaban 5 kilómetros para completar la tarea de kilometraje. Yujian vio mensajes relacionados con ella en el chat público. Y no. Solo después de rebuscar me di cuenta de que lo que se dijo esta mañana sobre el alto consumo y los riesgos era cierto. El agua ya escasea, y reducir el trabajo físico significa que 500 mililitros al día son suficientes para sobrevivir. Voy a recoger esa maldita chatarra, ni siquiera he encontrado 50 caties en todo el día, he bebido 3 botellas de agua y tengo el cuello quemado por el sol y pelado. Mañana podría ser aún más calor, probablemente sea un gran peligro. Fui demasiado ingenua. Es decir, si realmente hubiera una buena manera de conseguir provisiones, ¿por qué nos lo diría? Cuando vendía provisiones al por mayor desde su caravana, nunca nos contó cómo las conseguía. Sayu, ¿de verdad hay tanta gente que va a buscar comida? Jajaja. Jukebox, yo también lo lamento. Debería haberme concentrado solo en la tarea de kilometraje. Ahora tengo un golpe de calor y la tarea ni siquiera está completada. El rey me pidió que patrullara la montaña, grandulón, puedes hacer medicina, es pan comido para ti, pero para nosotros, es un salvavidas. Fui a buscar comida porque vi tu mensaje. Si hubiera sido cualquier otra persona, no lo habría creído. Ya que todos confían tanto en ti, ¿podrías venderme un polvo refrigerante barato para salvarme la vida? El chantaje moral, aunque tardío, llegó. Era su confianza algo muy valioso. Antes de que Yujian pudiera hablar, llegaron aquellos a quienes les gustaba provocar problemas. Cecilia, no te preocupes, la jefa es tan buena persona que seguro que no se quedará de brazos cruzados. Ya ha vendido varios lotes de medicamentos con descuento, esto no es nada. Capítulo 314. La contaminación del aire es más grave. Capítulo 314. La contaminación del aire empeora. Cicely estaba sentado en su autocaravana de clase B recién renovada, disfrutando del aire acondicionado, sosteniendo una lata de fruta fría que valía 100 monedas de cristal, y observando con desdén a los jugadores que se quejaban en la pantalla pública. Un montón de inútiles. Y el rey me pidió que patrullara la montaña, ¿acaso no le gusta vender medicamentos con descuento limitado y hacer bajar los precios de los medicamentos? En este páramo desolado, ¿por qué no sigue vendiendo? Quería ver cuántos recursos le quedaban por generar. En un principio, él había querido llevarse bien con ella, pero esa mujer era inflexible. Ella era claramente una maestra del veneno, pero fingió no saberlo en aquel entonces. No fue simplemente porque temía que él también se adentrara en la ruta de los maestros del veneno. Suponiendo que la otra parte se encontraba en una ruta oculta, centró su atención en la purificación. No podía vencerla en alquimia, pero sí podía contener a un maestro del veneno. Al pensar en esto, Cecilia esbozó una sonrisa de suficiencia. Yujian también sonrió. ¿No puedes refinarlos? Viendo tu entusiasmo, deberías estar feliz de regalar algunas dosis de medicina. Halagos sarcásticos. ¿Quién no sabe hacerlo? Antes de que Cecilia pudiera hablar, Yujian envió otro mensaje. Esta mañana dije que buscar comida tiene riesgos. Ya estamos en el apocalipsis, ¿acaso no has aprendido a responsabilizarte de tus propias decisiones? Si creíste lo que dije, entonces tengo que cubrirte. ¿Compartirás conmigo la mitad de los materiales intercambiados? Cecilia, llevas todo el día armando un escándalo. Si de verdad no funciona, peleemos. Cecilia quedó en silencio al instante. Sabía que en ese mapa fragmentado, incluso respirar con normalidad resultaba difícil. La otra parte no lucharía a muerte por unas pocas palabras en la pantalla pública.
Una persona impulsiva no puede liderar un equipo. ¿Acaso no son valiosos el poder de combate, los recursos y las vidas de los miembros del equipo? En cuanto llegaran, podría enviar su ubicación. Puede que esos equipos no le ayudaran, pero sin duda querrían esperar a que el rey me pidió patrullar la montaña estuviera debilitado para aprovechar la oportunidad de recoger restos. Pero Sicilia no estaba segura de si Yujian realmente iría a buscarlo. Ya lo había hecho antes. Por el bien de un miembro cualquiera del equipo, incluso podría enfrentarse cara a cara con otro equipo de combate. Así que Sicilia simplemente guardó silencio. A Agua Despiadada le importaba la reputación, pero para él, la reputación no significaba nada. Sus estadísticas iniciales eran pésimas y no tenía ni pizca de suerte. No podía derrotar a los zombies ni a los monstruos de las cajas de suministros. Dependía por completo de correr rápido. No tenía monedas de cristal, ni provisiones, solo una bicicleta como medio de transporte y poca resistencia. La misión de recorrer largas distancias en el periodo de novato ya era bastante difícil. Sin comida, no tendría fuerzas para montar a caballo y moriría en pocos días. En un momento así, ¿qué sentido tenía hablar de resultados y apariencias? Solo importaban las cosas que se tenían firmemente en la mano. Se hacía pasar por mujer ante los hombres y cambiaba a una voz alegre para las mujeres. Pero cuando se acercó a la reina mayorista de Fa de la caravana, esa mujer también era muy astuta. La profesión de alquimista solo podía atraer a mujeres fuertes, y ninguna era fácil de engañar. No se atrevió a enviar mensajes privados a Light Fizzly a Play, ni más ni menos. No importaba cómo lograra sus objetivos. ¿Qué podían hacer esos perdedores estafados si no les caía bien? Dado su punto de partida, haber llegado hasta donde estaba, aún entre los 20 primeros de la lista de riqueza después de la fusión, y siendo uno de los pocos alquimistas de nivel 5, era extraordinario. ¿Y qué hay de esas personas? ¿Cuántos apodos ya estaban borrados, con la hierba de su tumba a 3 metros de altura? Mientras tuviera la fuerza suficiente y se mantuviera en una posición lo suficientemente elevada durante el apocalipsis, ¿a quién le importaba el proceso y el método? Mira, los que sobrevivieron honestamente solo podían buscar comida bajo el sol abrasador y el peligro en estos momentos. Dachui 80. Si no has conseguido 50 Jin en un día, o tienes mala suerte o no eres capaz. Yo ya he conseguido más de 100 Jin y espero recibir mañana la notificación del jefe sobre el área de servicio. Sergen Fried Potato. Exacto. ¿No ves el calor que hace afuera? ¿O es que no sabes que salir del coche para ir a trabajar consume energía? Ella manejaba una excavadora, lo que facilitaba mucho la tarea de palear chatarra. Ya había recolectado más de 100 Jin y no podía opinar sobre quiénes, después de un día, solo encontraban láminas de hierro oxidadas. Pero culpar al pez gordo porque no encuentras chatarra. Eso es simplemente repugnante. Sombra solitaria en el río frío. Imagen quien dijo que solo vendíamos herramientas. También estamos buscando comida. Kuan. Imagen. Shou Nakai Dao Kandian Xian. Imagen X. Imagen. Tras ellos, aparecieron Wolesale King de Five Fishing Boat, todos publicando fotos de la chatarra de acero y hierro que habían recogido. La pantalla pública pareció pausarse y, unos segundos después, apareció una avalancha de mensajes del tipo Dios mío. Lone Wolf 2009. Dios mío, incluso los peces gordos de Caravan y los peces gordos de combate son tan competitivos cuando se trata de saquear basura. Comedor de mierda que nunca olvida cagar. Pensé que tenía suerte, pero viendo la basura que ustedes han recogido, lo siento, hablé demasiado alto. Purplewood Conduit. Compro chatarra de acero y hierro. Si has acumulado decenas de Jin, no quieres seguir haciéndolo y no soportas tirarlo, puedes contactarme. No podía buscar tanto como sus compañeros, pero podía comprarlo directamente. La inocente cucaracha Fieri le dio el visto bueno a Purplewood Conduit. Ah, Dean, tu pequeño bribón, eres bastante bueno. Se trata de integrar recursos. Mucha gente es pesimista, pero alguien cambiará de opinión. Nadie sabe el tipo de cambio, pero creo que podemos obtener ganancias, sonrió Purplewood Conduit, y luego se dedicó a negociar por mensajes privados.
Tras él, muchos jugadores también expresaron que podían comprar, por lo que, aunque no pudieran reunir 200 Jin, aún podrían intercambiarlos por algunos suministros. Los comerciantes compraban directamente y, por la noche, ya no se aventuraban a salirse de la carretera. El equipo de Yujian se dividió en dos grupos. Strawberry Candy, Innocent Cockroach Fiery, Tunderan Lightning Dharma King, junto con Purple Wood Kando y Tiangole Sale King de Fa, Fishing Boat, que también querían mejorar su fuerza. Buscaron comida desde la puesta del sol hasta que oscureció por completo. Al anochecer, Yujian y Shiksu formaron un grupo. El tiempo de seguridad solo era útil cerca del vehículo, no fuera de la autopista. Era demasiado arriesgado para los demás ir. Unas horas más tarde, varias personas regresaron con aspecto exhausto, cada una cargando un montón de chatarra. A las 8 de la noche comenzó el tiempo de seguridad. El primer equipo se dirigió al lado izquierdo de la autopista. Yujian y Shiksu se dirigieron ahora al lado derecho. Yujian tenía gafas de visión nocturna y Shiksu poseía un talento profesional. Cuando ambos se esforzaban al máximo, su eficacia era inigualable. Shiksu se encargaba de eliminar a los monstruos, y Yujian se encargaba de buscar comida, recogiendo de paso 2 espinas negras que habían dejado caer los monstruos. Cuando Shiksu terminara su tarea, Yujian se haría cargo de la caza de monstruos, realizando simultáneamente las tareas de recolección de suministros y de eliminación de monstruos. De hecho, había muchos monstruos a ambos lados de la carretera por la noche, y sin el sol abrasador, se sentía realmente bien. 3 horas después, al regresar, Yujian había recolectado 500 Jin de chatarra. Le dio 200 Jin a Shiksu, quedándose con 300 Jin. Su peso total de chatarra del día fue de 456 Jin. Sobre todo, su suerte por la noche también era buena. Pisó un trozo roto de tubería de acero industrial en la carretera, miró hacia abajo y se hizo rica. El equipo se organizó de esta manera también para el día siguiente, y la velocidad de búsqueda de recursos de todos mejoró notablemente. Misión Lluvia Venenosa de Yujian, 69-99, estaría terminado en un día más. Yujian tenía 1000 Jin de chatarra de hierro y 450 Jin de chatarra de acero, lo que la agotó. También fue una suerte que la autocaravana tuviera muchos compartimentos de almacenamiento. De lo contrario, no habría habido dónde guardarla. En cuanto a la chatarra, solo cabían 50 Jin del mismo tipo en un compartimento. Todos los miembros del equipo ya habían recibido la notificación del depósito de chatarra. Planeaban recoger más chatarra e ir al depósito mañana. En la pantalla pública, aquellos que inicialmente cuestionaron que Yujian compartiera información como una trampa, guardaron silencio tras ver los comentarios de muchos jugadores que confirmaban la existencia de una notificación del sistema de área de servicio. Solo unos pocos obstinados expresaron su preocupación por el tipo de cambio. En este punto, surgió un nuevo problema. La temperatura alcanzó un máximo de 42 grados, todavía no hasta el punto de que uno no pudiera salir del coche, pero la concentración de contaminantes atmosféricos aumentó y muchas personas comenzaron a perder puntos de salud. Se hizo difícil buscar comida a ambos lados de la carretera durante el día. A las 8 de la mañana, la temperatura ya era de 36 grados. Sergen Fried Potato. Por suerte, ayer ya acumulé 200 Jin de chatarra. Hoy me dirijo directamente al desguace. Compartiré el tipo de cambio entonces. Cada quien podrá decidir si lo cree o no. Tenía en sus manos 800 Jin de chatarra. Su éxito dependía de esta ola. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 315. Hay gente al acecho fuera del área de servicio. Capítulo 315. Hay personas al acecho fuera del área de servicio. Al ver cómo el área de servicio se despejaba gradualmente frente a él, Sergen Fried Potato apretó inconscientemente el volante. Al entrar en la zona de servicio, aparcó y, entre una serie de estruendos y golpes ensordecedores, descargó la chatarra. El jefe hurón del desguace, con su atuendo impecable, parecía estar en un
plano completamente distinto al del páramo desolado que había fuera. Observó el montón de chatarra en el suelo, levantó la rejilla de ventilación del desguace y recogió todos los objetos útiles, dejando atrás un montón de varias decenas de kilos de acero que estaba demasiado corroído, contenía demasiadas impurezas o era de muy mala calidad. No lo aceptarías aunque fuera a un precio más bajo. Sergeant Fried Potato miró los restos esparcidos por el suelo, sintiendo una punzada de tristeza por el trabajo que había realizado durante los últimos 2 días. No solo no se podían recoger, sino que además tuvo que llevárselas y deshacerse de ellas ella misma. El jefe de los hurones asintió con reserva. No cumple con los estándares de reciclaje, así que no podemos aceptarlo. Nuestro trabajo tiene un precio. Sergeant Fried Potato y sus compañeras intercambiaron miradas y luego se resignaron. Las jugadoras que causaban problemas en el área de servicio nunca tenían un buen resultado. La máquina de autoservicio para el cambio de divisas está justo ahí. El jefe hurón señaló con la mano, luego se sentó frente a su pequeña casa con techo de césped verde, tomó su tetera de arcilla púrpura y puso una expresión que decía claramente: date prisa y cambia, termina el intercambio y vete rápido, no interrumpas mi holgazanería. Los jugadores ya estaban acostumbrados a la actitud de los PNJ del área de servicio, y en ese momento, toda su atención estaba puesta en la máquina de intercambio. Somos ricos. Sergeant Fried Potato pensó emocionada. Ella y sus compañeros colaboraron para recolectar la chatarra, pero la excavadora era su vehículo, así que se llevó la mayor parte. 800 libras menos las 62 libras que el desguace no quería, aún quedaban más de 700 libras. Al ver la lista de artículos canjeables, las pocas personas presentes aplaudieron con entusiasmo. Valió la pena. 2 días de esfuerzo valieron totalmente la pena. Con estos artículos, su camino por delante sería mucho más fácil. Habían transcurrido más de 2 horas desde que Sergeant Fried Potato publicó su información en la pantalla pública. Un grupo de jugadores ansiosos en la pantalla pública enviaban mensajes para preguntar: polilla borracha, ese amigo de antes, ¿ya llegaste al área de servicio? ¿Cómo te va? Lobo Solitario 2009, no te apresures. Si hoy solo levantó 200 libras, aún le quedan unos 200 kilómetros por delante. ¿Cómo puede ser tan rápido? Velocidad y emoción. 200 kilómetros a velocidad normal, 2 horas y media es un tiempo aproximado. Si te quedas sin gasolina, puedo aportar 2 litros, siempre y cuando compartas la noticia. Asesino de helados. Yo también puedo aportar 2 litros. Cabello largo hasta la cintura. Maldita sea. Tanta gente dispuesta a contribuir con la gasolina. ¿En serio? Es demasiado tarde para irme ya. Sergeant Fried Potato. Ya voy, estaba moviendo chatarra. La tasa de intercambio para esta misión es realmente buena. 2 libras de hierro igual un bloque de proteína barra galleta comprimida, 5 libras igual una agua mineral, 10 libras igual 1 litro de gasolina, pero tienes que intercambiar al menos 10 litros. Se puede intercambiar arroz autocalentable, olla caliente, incluso lucifen y tarjetas de intercambio de alimentos. Si es acero, la tasa de intercambio se duplica. Parece que también hay recursos raros que se actualizan aleatoriamente y que solo puedes encontrar si tienes suerte. Casualmente encontramos 2 vendas multiusos, pero son un poco caras, 50 libras de chatarra de acero por una. Ojalá hubiera acumulado chatarra para otro día antes de venir. Gracias, grandulón. Aladdin Nerve. Tantas cosas. Es mucho más rentable que algunas de las máquinas expendedoras con precios desorbitados que hay en la calle. Puede que ni siquiera consigas una botella de agua por luchar contra 2 monstruos. Bloque de proteína inmortal. Hurra, 200 libras de hierro significan 100 bloques de proteína. Hombre pastelero dinámico. Solo viste 100 bloques de proteína. ¡Qué pecado! Maldita sea, ayer vendí 100 libras de chatarra que tanto me costó ganar y solo me dieron una lata, un paquete de fideos instantáneos y 2 botellas de agua. Estoy harto. ¿Puedo devolver los artículos y recuperar mi chatarra? 9687. Todo esto lo empezaron los de Caravan.
Ya tienen un montón de suministros, y siguen haciendo esto. Compran la chatarra que otros han ganado con tanto esfuerzo a precios bajísimos y luego la intercambian por 10 veces más suministros. Es totalmente inmoral. Corredor de la naturaleza. Exacto. Es normal obtener algún beneficio, pero ¿no son ustedes demasiado despiadados? Si tienen conciencia, reajusten el precio. ¿Acaso es fácil para nosotros soportar un calor de 40 grados? No abandones. Aunque no vendas unas cuantas decenas de kilos de chatarra, no es suficiente para alcanzar el umbral de entrada a la zona de servicio. No decías eso hace 2 días, te reías de la gente que recogía chatarra, diciendo que se arruinarían. Niebla de montaña distante. Realmente me arrepiento de haber creído en los análisis y las dudas de esa gente hace 2 días. Solo recogí unos 20 kilos. ¿Quién iba a pensar que se podía intercambiar por tantos suministros? ¿Podrán esos pocos alboroteadores y que marcan el ritmo compensar a todos? Este tiempo tan terrible hoy hace imposible salir a recoger chatarra. Lluvia crepuscular. Si nadie puede entrar en la zona de servicio, entonces la chatarra es solo chatarra. Es un verdadero desperdicio tenerla atascada en tus manos. ¿Qué te parece si me la vendes? Te compro todo lo que tengas. Sicilia. Yo también lo compraré, con un incremento del 10% sobre el precio anterior. Puño golpea al guardia de la ciudad Xi. ¿Dónde están tus dudas? ¿Dónde está tu sarcasmo? Dueño del puesto de tofu apestoso. Ustedes fueron los que instigaron antes, diciendo que nadie compartiría una forma real de conseguir suministros, diciendo que era una trampa. Creo que ustedes son la trampa. ¿Es solo para poder aprovecharse de los restos que otros han ganado con tanto esfuerzo? Estoy dispuesto a venderle al pez gordo, pero no a ustedes. Boba de pasta de taro. Añadir un 10%. Eso es tratar a la gente como tonta. Noche sin preocupaciones. ¿Estás tan seguro de que Sergeant Fried Potato no es un títere de alguien? En ese momento, los que tenían chatarra estaban eufóricos, mientras que los jugadores que la habían vendido antes de tiempo o no se habían molestado en recogerla estaban sentados en sus coches lamentándolo. Algunos también se hicieron eco de Night Without Worry. La pantalla pública era un caos. Afuera hacía calor y el aire estaba impregnado de un olor penetrante. Permanecer en el vehículo era seguro, pero salir durante menos de media hora provocaba un deterioro de la salud. Algunas personas que no habían recogido chatarra 2 días antes se mostraron reacias, obstinadas, e insistieron en salir a intentarlo. No recogieron nada, pero antes perdieron la mitad de su vida. El uso de una mascarilla protectora sellada bloqueaba el polvo contaminante en el aire, pero ¿qué ocurre con la alta temperatura? La tarde era la hora de más calor. Salir con ese equipo era buscarse la muerte. En cuanto a la noche, ni siquiera los jugadores de combate de segundo nivel se atrevían a abandonar la autopista a su antojo. Aquellos jugadores que tenían material de desecho pero que estaban muy lejos del peso requerido no tuvieron más remedio que arrepentirse y vender. Yujian también estaba comprando. Se había comunicado con Caravan y sus precios eran similares, comprando al 40% del tipo de cambio del área de servicio. Sin embargo, los suministros que Yujian y la caravana ofrecieron a cambio eran diferentes. Yujian ofrecía medicinas elaboradas con hierbas que los jugadores podían cultivar, mientras que la caravana se centraba en el agua, la comida y la energía. Sus precios ya eran los más altos del mercado. En comparación, Sicilia y Lluvia Crepuscular no consiguieron ningún comprador. En ese momento, no muchos jugadores vendían chatarra. Los que tenían equipos reunieron internamente 200 libras. Solo los jugadores que no contaban con compañeros de equipo de confianza, y que temían perderlo todo si otros intercambiaban suministros y huían, optaron por vender. Durante toda la tarde, Yujian recibió más de 300 libras de chatarra mientras disfrutaba del aire acondicionado. Planeaba volver al área de servicio mañana por la mañana.
Aún podía recoger algunas cosas esta noche. Le había enviado un mensaje privado a Sir Fried Potato antes y se enteró de los artículos que se actualizaban aleatoriamente en el área de servicio, así como de los boletos para el supermercado Little Raccoon. Eran las 4:50 de la tarde. Sir Fried Potato envió otro mensaje. Tengan cuidado al venir al área de servicio a vender chatarra, parece que hay gente esperando afuera. Estábamos a punto de irnos y, por suerte, no bajamos la guardia. Enviamos a alguien a observar primero y vimos un auto estacionado a decenas de metros más adelante. Ahora el auto se ha ido, pero no estamos seguros de si se han marchado. El capítulo 316 trata sobre carroñeros, así que no hay problema. Capítulo 316. Es un carroñero, así que no hay problema. El sol abrasador caía a plomo, haciendo que su piel expuesta le doliera, pero la espalda de Sir Fried Potato estaba helada. Estaba increíblemente agradecida de que, cuando sus compañeras subieron al coche y dijeron que era hora de irse, ella insistiera en comprobar primero lo que ocurría afuera. Esos pocos coches sin duda iban a por ellos. Estaba completamente segura. Cuando la otra parte los vio salir del área de servicio y quedarse junto a la rampa, alzando sus binoculares, era evidente que no esperaban que fueran tan cautelosos. Vio un rostro de aspecto fiero. ¿Cómo describir esa sensación? Después de sobrevivir al apocalipsis durante tanto tiempo, muchas veces, solo con mirar los ojos y la expresión de una persona, se podía saber que era de las que vivían por la espada y estaban acostumbradas a matar. Si hubieran salido directamente en ese momento, y mucho menos si hubieran conservado los suministros que acababan de adquirir, era incierto si siquiera habrían sobrevivido. La estancia máxima en la zona de servicio era de 24 horas. Ya habían transcurrido más de 3 horas, y ese grupo de personas no se rendiría fácilmente. Su equipo no se atrevía a salir, solo esperaban que llegaran más jugadores para que, con más gente, sus posibilidades de escapar fueran mayores. En todos los mensajes privados en los que preguntaba por la información del área de servicio, dijo la verdad, con la esperanza de que los jugadores posteriores llegaran antes, al tiempo que advertía a todos que tuvieran cuidado fuera del área de servicio y disuadía a ese grupo de personas. Los jugadores que se esforzaron mucho en acumular chatarra no renunciarían fácilmente a intercambiarla por suministros. La caravana también recaudó bastante. Tenían la fuerza para contratar jugadores de combate para protección, y también estaba el rey me pidió que patrullara la montaña. Mientras esperaran a que llegaran otros equipos antes de ser expulsados del área de servicio, aún tendrían una forma de sobrevivir. ¿Alguien va a entrar?, recordó un compañero de equipo. Se oyó un pitido en la barrera de peaje del aparcamiento y un vehículo de color beige entró. El conductor era un jugador, de barba descuidada, con un cigarrillo entre los dedos, que los miraba no como personas, sino como corderos destinados al matadero. Estaba con la gente que iba delante, entrando específicamente en la zona de servicio para vigilar. Al darse cuenta de esto, Sir Fried Potato desvió rápidamente la mirada, tratando de actuar con naturalidad. Sabía que no debería haberme molestado en buscar esa pequeña recompensa en términos de reputación, dijo un compañero de equipo con fastidio. La recompensa por alcanzar una buena reputación no era mucha, y el riesgo era alto. Aunque no hubiéramos hablado en el chat público, habrían estado esperando si hubieran sabido que había una zona de servicio en el centro de reciclaje donde se podían intercambiar suministros. No sabemos si se trata de una tarjeta de seguimiento o si alguien ya estaba esperando fuera de la zona de servicio. Sir Fried Potato respiró hondo para calmarse. La persona clave me respondió. Dijo que su equipo llegaría mañana, pero que la hora era incierta. Sir Fried Potato entendió que el pez gordo del otro lado no dio una hora específica. Después de todo, no sabía si ella era buena o mala. Yujian echó un vistazo a la discusión en el chat público sobre el mensaje de advertencia y no se sorprendió. Cuando se anunciaban los métodos para obtener suministros, los jugadores normales podían verlos, al igual que los bandidos y ladrones. Ella aún esperaba que la otra parte esperara un poco más. No solo su equipo iría mañana, sino también varios otros equipos. Le preocupaba que se desatara el caos, donde no habría suficiente para todos.
Al pensar en esto, Yu-Jian sonrió y sacó la funda de camuflaje para el coche. Por la noche, se ponía su mascarilla con filtro totalmente cerrada para realizar sus tareas. Si podía recoger chatarra, lo hacía. Si no, no pasaba nada. Incluyendo lo que había recibido hoy, ella sola tenía 2000 libras de chatarra, una tonelada entera. Los vehículos de Innocent Cockroach Fiery y Strawberry Candy tenían una gran capacidad de transporte de carga. El excedente de todo se colocaba en sus coches y así se reponía su energía. La caravana también necesitaba alquilarlos, y entre los dos hicieron una fortuna. Tan pronto como se completó la primera tarea de Poison Rain, 99, Yu-Jian le hizo un gesto a Shih-Tzu para que regresara. La mascarilla con filtro no solo era sofocante, sino también pesada, y su visión estaba restringida. Incluso de noche, la temperatura era de 37 grados Celsius. Usarla para realizar actividad física intensa habría sido mortal. Ya era un gran logro poder aguantar hasta completar la tarea. Realmente necesitaba los otros dos equipos exclusivos de su profesión. Con la capucha del maestro del veneno, no tendría que usar esto. En cuanto regresó al coche y se quitó la mascarilla, Yu-Jian sintió que ya no le dolía la espalda ni los hombros, experimentando esa sensación de alivio que proporciona una respiración fluida. Ayer le tocó el turno de noche. Hoy le tocaba a Shih-Tzu, pero teniendo en cuenta los disturbios en la zona de servicio, intercambiaron turnos con los jugadores de la caravana. Yu-Jian tomó el turno de noche. Había estado durmiendo con el piloto automático y el aire acondicionado encendidos toda la tarde, así que todavía tenía mucha energía por la noche. Tras confirmar sus reservas de medicinas con compañeros de varios equipos, el campamento provisional y el canal de comunicación entre los equipos pronto se calmaron, y todos, excepto los que estaban de guardia nocturna, se fueron a descansar. Al día siguiente, cuando Yu-Jian despertó, el aire acondicionado programable ya se había apagado, y quedaba muy poco aire fresco en la autocaravana. Normalmente, solo lo encendía durante unas horas al mediodía. El tiempo por la mañana todavía era soportable. ¿Están todos listos?, preguntó Yu-Jian en el canal del equipo. Shou Nakai Dao Kandian Xian. 1. Sombra solitaria en el río frío. Nuestro equipo también está bien. Yao Kie Kenao. Nosotros también lo somos. Hoy no faltarían jugadores intercambiando suministros. También podría haber más de una de esas áreas de servicio de intersección de autopistas paralelas. Yu-Jian recibió la ubicación de Sergen Fried Potato. Debido a su advertencia, muchos jugadores ya habían formado equipos para intercambiar suministros juntos. Si se tratara de un típico grupo de atracadores, no se atreverían a actuar en una situación así. Solo los equipos con muchos miembros y considerable poder de combate se atreverían a realizar una incursión. Por seguridad, también tuvo que iniciar una incursión. Hoy en día, esta zona de servicio sería sin duda un gran caos. El equipo de Yu-Jian se encontraba a 100 kilómetros del área de servicio, una distancia controlada específicamente para completar la tarea de kilometraje. Podían llegar en poco más de una hora, sin detenerse a mitad de camino. Hoy no subió la temperatura, pero la calidad del aire empeoró, lo que dificulta bastante la supervivencia humana en este entorno. En esta ocasión, Shih-Tzu iba a la cabeza, con el vehículo de transporte de Strawberry Candy cerrando la marcha. Yu-Jian y el Rey Dharma del Trueno y el Relámpago tomaron un camino, con el Rey Dharma del Trueno y el Relámpago detrás. Su coche era pequeño y ágil, lo que facilitaba los cambios de carril de emergencia y los adelantamientos. Los vehículos de la caravana circulaban en medio del convoy. No hacía falta entrar en detalles sobre la formación. Todos ya tenían un entendimiento tácito. La situación a ambos lados de la autopista era similar a la de antes. Seguía desolada, llena de basura y apestaba. A medida que se acercaban a la zona de servicio, también aparecieron ruinas de algunos edificios a ambos lados. Todos estos eran posibles escondites, los lugares más fáciles para tender emboscadas. A los 2 kilómetros, el equipo volvió a reducir la velocidad, preparándose para entrar en la zona de servicio. No encontramos nada, y no hay huellas de neumáticos a los lados de la carretera, dijo Tunderan Lightning Dharma King. Yu-Jian. Yo tampoco he encontrado nada inusual.
No sabía si era algo psicológico, pero sentía que el entorno estaba inusualmente silencioso. También podría ser temprano. Habían salido a las 5 de la mañana, así que el periodo seguro aún no había terminado. Además, habían atropellado a más de una docena de zombies radiactivos en el camino. Las pequeñas hordas de zombies no merecían la pena como para bajarse del coche. Simplemente se las atropellaba como si fueran badenes. Cuando pasaron junto a un equipo de jugadores que había pasado la noche al borde de la carretera, sus faros los iluminaron e incluso publicaron en el chat público: "Joder, me has dado un susto de muerte. Creí que estaba soñando. ¿Quién está tan loco como para salir antes del amanecer y conducir tan rápido?". Un zombie al que atropellaron cayó justo a mi lado, e incluso conseguí una baja, 40 monedas de cristal. Gracias a los hermanos y hermanas mayores que pasaban por allí, el equipo de Yujian llegó a las afueras del área de servicio a las 6:15 de la mañana, justo al amanecer. Solo habían transcurrido 15 minutos desde la hora límite. ¿Cómo podían ser tan rápidos los demás equipos, a menos que hubieran aparcado fuera el día anterior? Las luces estaban encendidas en la zona de servicio y los edificios tenían buen aspecto. En medio del páramo, era sencillamente refrescante y emocionante. Yujian aparcó su coche en su sitio habitual y se dirigió directamente al edificio que tenía el letrero de reciclaje de chatarra en la parte trasera. Cuando Ferret Boss abrió la puerta, tenía una expresión de resentimiento en el rostro. ¿Qué clase de buena persona llamaría su puerta para vender chatarra tan temprano por la mañana? Era un carroñero, así que no hubo problema. Estaba dispuesta a compartir información y atraer a tantos clientes al centro de reciclaje de chatarra, así que debe ser una buena persona. Capítulo 317. ¿Es esto siquiera posible? Capítulo 317. ¿Esto también funciona? La simpatía del jefe Euron hacia ti es más 10. Gracias a que compartiste generosamente información sobre el área de servicio, la popularidad de Ferret Boss aumentó en más 40. Yujian entró alegremente en el desguace y, bajo la mirada atónita del jefe Euron, descargó la chatarra de su vehículo. 2000 caties, de los cuales 1200 caties eran chatarra de hierro y 800 caties eran chatarra de acero, todos artículos de buena calidad. Esto es todo lo que han traído. Tienen que distribuirlo ustedes mismos antes de que pudiera terminar la palabra bueno. Yujian negó con la cabeza. No, esto es solo mío. Los suyos aún no han sido descargados, y cada persona tiene al menos varios cientos de caties. Anoche, la caravana seguía negociando precios y recogiendo mercancías en plena madrugada, y el mayorista King Defa también tenía 1000 caties en sus manos. Los ojos de Ferret Boss se abrieron de par en par, mirando con incredulidad la chatarra que estaban descargando. ¿Qué hacen estas personas? Recolectaron muchísimo en muy poco tiempo, incluso con más eficiencia que las pocas personas que vinieron ayer. Yujian sacó el pollo asado y el té que había preparado y se los entregó a Ferret Boss. Llegamos tan temprano que realmente los molestamos. No molestes, eres muy amable, dijo el jefe Euron, tomando los objetos con una sonrisa radiante. Esa es la máquina de intercambio de allá, pueden cambiarlos ustedes mismos. Si tienen alguna pregunta, solo llámenme. La simpatía del jefe Euron hacia ti aumenta en más 10, alcanzando un total de 60. Puedes renovar un suministro limitado aleatorio una vez. En ese momento, el estado de ánimo de Yujian era realmente contradictorio. Refrescarse una vez más estuvo bien, sin duda, pero era tan difícil aumentar la simpatía del jefe del desguace. 2 regalos solo dieron 10 puntos esta vez. Todavía le faltaban 20 puntos para alcanzar el umbral necesario para obtener anomalías en la ciudad del juicio final. Se habían entregado regalos, se habían anunciado noticias, por lo que la buena acogida restante debe requerir ciertas condiciones, ¿no? El nuevo mensaje rápidamente llamó la atención de Yujian. Tu compañero de equipo es miembro honorario de Monster Merchant y puede disfrutar de descuentos en las áreas de servicio con el logotipo de Monster Merchant. Por supuesto, esta área de servicio también lo es. Al intercambiar artículos raros aleatorios, todos pueden obtener un 10% de descuento en el primer artículo. Todos miraron a Purplewood Candlelit. Dios mío, esto era posible. Ah, Dean, eres realmente algo.
exclamó Cucaracha Inocente Fieri. Realmente impresionante. Yujian levantó el pulgar. Shiksu asintió. En efecto. Thunderan Lightning, Dharma King y Strawberry Candy permanecieron en silencio, limitándose a sentir con la cabeza. La voz baja de Purplewood Candoid no pudo ocultar su entusiasmo. Obtengo un 10% de descuento en todos los artículos, independientemente de la cantidad. Mientras hablaba, echó un vistazo hacia afuera. Cuando entraron en la zona de servicio, ya había varios vehículos aparcados fuera. No estaba seguro de si alguien los había visto, pero por suerte, la autocaravana de Yujian estaba aparcada justo fuera, bloqueando la entrada y dificultando que los extraños observaran la situación. Si confirmas la venta, lo reciclaré, dijo Ferret Voss, ya sin el sueño que le producían tantos indicadores clave de rendimiento. Tenían aquí varios miles de caties de chatarra, un gran comienzo de día. Confirmado, confirmado. Yujian también estaba ansioso por intercambiar suministros. Los puntos canjeables en la máquina de intercambio de suministros del desguace por artículos aleatorios se calculaban por jugador, y el contenido actualizado era diferente para cada uno. Una vez que la chatarra se reciclaba y se convertía en puntos, ya no podía ser utilizada por otros. Así que tanto Purplewood Candoid como Caravan conservaron algunos artículos sin reciclar, por si acaso otros tenían buenos artículos que no podían permitirse, para que pudieran contribuir y conseguirlos. Yujian se colocó frente a la máquina de intercambio, escaneó y confirmó su identidad de jugadora, y los artículos canjeables se desplegaron ante ella. La primera página contenía suministros generales, alimentos, agua, artículos de primera necesidad, energía, equipo para actividades al aire libre, que podían intercambiarse sin límite. La segunda página era para existencias limitadas y raras. Vendaje universal 5, 50 caties de chatarra de hierro por 1. Boleto del supermercado Little Raccoon 1, 100 caties de chatarra de acero por 1, pero la nota a continuación decía que no había supermercados en el mundo del páramo, y que solo se podía usar después de que el mapa cambiara. Cupón de intercambio de armadura exclusivo de profesión 1, con garantía de obtener oro. Pero esto resultó caro, ya que requirió 250 caties de chatarra de acero. Tarjeta de componente de vehículo de nivel 7, 5200 caties de chatarra de acero. Pergamino de elaboración de poción curativa de grado especial 1 más hierbas 10 conjuntos. Para alquimistas por debajo del nivel 7, la tasa de éxito de elaboración era muy baja, 200 caties de chatarra de acero. Los suministros limitados eran demasiado caros, y los artículos que solo se podían intercambiar por chatarra de acero significaban que un jugador promedio, como mucho, podía conseguir un solo artículo. Yujian fue el primero en tomar el cupón de intercambio. 250 caties de chatarra de acero con un 10% de descuento se convirtieron en 225 caties. Le quedaban 575 caties. El mayorista King de Fa, que estaba a su lado, le lanzó una mirada envidiosa. Tú incluso tienes un boleto, yo solo tengo un cupón de compra de 200 monedas de cristal. Yujian suspiró y compró el boleto y el pergamino, que costaron otros 300 caties. Aún podía actualizar. No podía comprar la tarjeta de componentes, ya que, de lo contrario, la pequeña cantidad restante no le serviría para actualizar. Yujian compró 2 vendas universales. Estas vendas podían restaurar la salud y tratar diversas lesiones externas graves. Lo más importante es que su tiempo de recarga era de tan solo 5 segundos. Ella misma tenía habilidades curativas y también podía preparar medicinas, así que 2 eran suficientes para emergencias. Los suministros repuestos podrían ser incluso mejores. Tras confirmar repetidamente que había comprado lo que necesitaba, Yujian hizo clic en actualizar. De nuevo, vendas universales y tarjetas de componentes. Paquete de regalo de material para vehículos 2, 100 caties de chatarra de acero para 1. Colector de agua de nivel 6200 caties de chatarra de acero. 2 puntos de atributo gratuitos, 100 caties de chatarra de acero. Tarjeta de superfertilizante 2, vendida en un paquete por 200 caties de chatarra de acero / 400 caties de chatarra de hierro.
Debajo se indicaba que no todas las plantas podían mejorarse. Comprarlos no fue un problema, pero tenía varios NPC de plantas en su coche. Todos ellos eran sus tesoros. Aquí tengo uno, dijo Shiksu, señalando la pantalla luminosa de la máquina de cambio que tenía delante. Puedes quedártelo. Son 200 katis de chatarra de acero, ¿qué quieres?, preguntó Yu-Jian, refiriéndose primero a las condiciones. Shiksu miró hacia atrás y dijo, ¿no lo intercambiaste por un pergamino de poción curativa más avanzado? Fabrícalo y luego dámelo. Trato hecho. Yu-Jian aceptó de inmediato. Jeje, ¿quieres esto? El mayorista King de Fa mostró su característica sonrisa astuta de comerciante. Yo también tengo uno aquí. La medicina de grado especial es un pergamino dorado, y definitivamente no se puede producir en masa en poco tiempo. Solo quiero uno, y por el resto, los intercambiaré por otras medicinas y un cupón para entrar al supermercado del pequeño mapache. Con tanta gente en la caravana, y siendo todos tan blandos, los medicamentos siempre escaseaban. Eso también sirve, dijo Yu-Jian sonriendo y asintiendo. El precio de la hermana Fugi no era bajo, pero la tarjeta superfertilizante valía la pena. Después de que Yu-Jian comprara el recolector de agua y la tarjeta de fertilizante, y 2 puntos de atributo, aún le quedaban 75 katis de chatarra, lo cual era bastante incómodo. No podía canjearla por el paquete de regalo grande, y cambiarla por vendas con chatarra le parecía un poco un desperdicio. Jefe, ¿cómo cree que debería cambiar esto para que sea más rentable?, le preguntó Yu-Jian sin pudor alguno al NPC. Déjame ver. Ferret Bo se acercó a Yu-Jian. Esto es sencillo, solo cámbialo así. Su tono era natural, y rápidamente pulsó 2 veces la pantalla luminosa de gestión de su área de servicio. El paquete de regalo de material para vehículos de Yu-Jian se convirtió en un paquete de regalo de hierbas, exactamente 75 katis. Haz clic en intercambiar y listo. ¿Esto también funciona?, le pregunté al PNJ y me ignoró. Un miembro de la caravana frunció el ceño y susurró. También les di un poco de té. El rey mayorista de Fa se tapó la boca con la mano y dijo, ¿no te has dado cuenta de que la simpatía de este PNJ es muy difícil de aumentar? Tu simpatía no es lo suficientemente alta. Acababa de notar que la expresión del líder del equipo, Jian, se detuvo un instante después de entregar el regalo, claramente sorprendido de que la simpatía obtenida fuera menor de lo que esperaba. Tras intercambiar otras 2 vendas por 100 katis de chatarra, Yu-Jian pasó sin prisa a ocuparse de los suministros generales. Primero, añadió a su carrito de la compra los artículos que quería cambiar, luego calculó y ajustó cuidadosamente, sin desperdiciar nada. Tras completar el intercambio, Yu-Jian observó su inventario completo y el carrito de compras rebosante a su lado, con una sonrisa en el rostro. Parecía que el terrible calor ya no era un problema en ese momento. El intercambio de suministros resultaba mucho más rentable que demoler y reciclar los materiales. Capítulo 318. Todos quieren hacer algo grande. Capítulo 318. Todos quieren dar un gran golpe de 1000 katis de chatarra. Yu-Jian las cambió por 6 bolsas del Wosifen, 6 bolsas de fideos agridulces, 2 bases para olla caliente, una botella de salsa de chile y varios paquetes de pasteles tradicionales. El resto se dividió en 3 partes. Ingredientes secos, ingredientes frescos y arroz precocido enlatado. Gracias al sistema de recogida de agua, no era necesario cambiarla por agua mineral, lo que suponía un gran ahorro. El equipo de Yu-Jian se movió con eficiencia. Al amanecer, todos habían completado sus intercambios y almacenado sus suministros. Los jugadores entraban continuamente, y había una verja de hierro a la entrada del centro de reciclaje de chatarra que solo permitía el acceso a los jugadores del mismo equipo. Los que estaban detrás solo podían esperar en la fila, y perturbar el orden en el área de servicio también conllevaba el riesgo de ser expulsado. Yu-Jian ya había localizado el restaurante Seergen Fried Potato. Cuando llegó su equipo, no había muchos vehículos en el área de servicio, lo que facilitó distinguirlos. No muy lejos del equipo de Seergen Fried Potato, había otros 2 coches aparcados. Sus ventanas también eran de cristal laminado, lo que impedía ver el interior.
Los dos hombres estaban junto a sus coches. Uno tenía el rostro marcado por cicatrices y el otro vestía al estilo punk callejero. Fumaban cigarrillos mientras observaban a los equipos entrar en la zona de servicio, pero sobre todo miraban fijamente al puesto de Sergeant Fried Potato con malicia en los ojos. Me pregunto qué habrán intercambiado, dijo Sayu. Hay 3 o 4 camiones. Sentian Lan, con el rostro marcado por las cicatrices, se burló. Entrar a la fuerza en la zona de servicio justo después de que terminara el tiempo de seguridad, qué atrevidos son. No se atrevieron a dormir profundamente en la carretera, y ahora que estaban en el área de servicio, por fin podían descansar. Supuso que el equipo liderado por Sergeant Fried Potato no se atrevería a salir corriendo en medio de la noche. Dormía profundamente cuando las luces de un coche lo iluminaron, seguidas del sonido de las ruedas rodando al pasar. Él también pensó que estaba soñando. Esa gente no se ha marchado después de intercambiar sus mercancías. ¿Estarán esperando a sus compañeros o tendrán otro propósito? Fingió Sayu estar charlando con su compañero, con la mirada fija en el vehículo del equipo de Yu Jian. ¿A quién le importa lo que estén haciendo?, ordenó Sentian Lan. Envíen un mensaje detallado a la gente de afuera. Afuera hacía un calor sofocante y olía mal. Llevaban allí en cuclillas desde la tarde de ayer, y no era solo para interceptar a unas pocas personas. ¿Cuánta chatarra podrían recolectar unos pocos jugadores? ¿Cuántos suministros podrían intercambiar? Por supuesto, querían llevar a cabo un gran operativo, no solo con suministros comunes, sino también con suministros raros y limitados. La armadura específica para cada profesión era demasiado difícil de conseguir. Parecía que la estación de chatarra podía soltarla, al igual que los cupones de supermercado y las piedras de mejora de armas. Estas personas llevaban 2 o 3 días recogiendo chatarra. Hoy no deberían tener mucha energía. En cuanto al equipo de Sergeant Fried Potato, tenían que morir. Les gustaba compartir información para ganar reputación. Simplemente no soportaban a esos idiotas. Los jugadores que salieron tras intercambiar suministros no optaron por marcharse inmediatamente. Muchos querían descansar en la zona segura, intercambiar suministros con otros y recabar información. Uno a uno, lamentaron haber recogido muy poca chatarra, no haberla intercambiado por muchos suministros, y que los pocos artículos disponibles eran demasiado caros. Solo ellos mismos sabían si era verdad o mentira. No todos los jugadores estaban dispuestos a gastar demasiado en tarifas de estacionamiento para permanecer en el área de servicio. Los vehículos de nivel 3 o inferior cuestan 100 monedas de cristal al día, o 5 monedas de cristal por hora. Los vehículos de nivel 4 y 5 cuestan 200 monedas de cristal al día, o 10 monedas de cristal por hora. El vehículo de nivel 6 de Yu Jian cuesta aún más. 250 monedas de cristal al día, o 12 monedas de cristal por hora. Los jugadores con vehículos de nivel 3 celebraron en la pantalla pública, contentos de no haber mejorado sus vehículos, ahorrando así mucho en tarifas de estacionamiento y pudiendo relajarse y dormir en el área de servicio. Dentro de la autocaravana de Yu Jian, el aire acondicionado estaba encendido. Había invertido los 2 puntos de atributo en agilidad y había reorganizado sus provisiones. Con gran convicción, se sentó a la mesa del comedor y utilizó el cupón de intercambio de armaduras. Felicidades, jugador. Has obtenido la armadura exclusiva de Maestro del Veneno Capucha 1, calidad oro, tras equiparlo. Agilidad más 10, probabilidad de efecto negativo de habilidad de arma más 5%. Yu Jian miró con alegría el equipo recién adquirido. Era, sin duda, un equipo esencial de calidad superior. Incluso usarlo solo proporcionaba una bonificación de efecto negativo. La capucha era ligera y cómoda al tacto. Además, le cubría el rostro, protegiéndola del sol y del polvo tóxico presente en el aire, lo cual era mucho mejor que las incómodas y poco transpirables mascarillas con filtro. Sin embargo, al conjunto aún le faltaba un par de pantalones largos, lo cual resultaba bastante frustrante. Tras haber sacado la capucha, Yu Jian le prestó la máscara de bandido a Kuan por el momento. Ella necesitaría bonificaciones de sigilo durante la pelea. Los otros 3 equipos ya habían llegado. Todos se habían saludado únicamente por el chat del equipo y no habían salido de sus coches para conocerse en persona. Yu Jian estaba realmente asustada.
Temía que el grupo de bandidos que merodeaba cerca viera su gran número y abandonara su objetivo. Al pensar en las tarifas de estacionamiento, le dolía el corazón. Tenía que recuperar ese dinero. Durante toda la mañana, Yu Jian, con una máscara y ropa andrajosa, también deambuló por la zona de servicio, buscando maneras de aumentar su favorabilidad y ver si había alguna misión oculta. Desafortunadamente, estaba medio muerta por el calor y no encontró nada. Dentro del área de servicio, la concentración de contaminantes era menor, por lo que una mascarilla común era suficiente. En el exterior, era necesario usar mascarillas anticontaminación o mascarillas con filtro totalmente selladas. De lo contrario, después de unos 25 minutos, la salud caería por debajo de 50 puntos, seguida de una pérdida de sangre. Las mascarillas anticontaminación eran artículos muy caros. Esto demostraba la importancia de los suministros de la estación de chatarra. Con suficientes suministros, uno podía evitar luchar contra monstruos y sobrevivir durante un tiempo. Había muchos jugadores en el área de servicio, y el olor no debía de ser agradable, pero en ese momento era completamente imperceptible porque el aire estaba aún más fétido, todo mezclado. Yu Jian estaba regresando cuando apareció un mensaje del sistema. Hoy el área de servicio ha reciclado 10 toneladas de chatarra, una cifra asombrosa. La estación de chatarra de la autopista también distribuyó aleatoriamente pequeñas pistas publicitarias en la autopista, pero esta es la primera vez que la estación de chatarra ha tenido un desempeño tan bueno. Favorabilidad del jefe Euronasiati más 10. El índice de favorabilidad alcanzó los 70 puntos. Así era. El nivel de favorabilidad con los PNJ más difícil de aumentar, que antes tenía un límite de 60 puntos, requería una cierta cantidad de chatarra reciclada. Eran solo las 12 del mediodía, así que conseguir los 10 puntos restantes no sería un problema. Yu Jian regresó a su autocaravana con la tranquilidad de poder esperar en silencio. El área de servicio parecía muy armoniosa, pero una observación cuidadosa reveló peligros ocultos. Sergeant Fried Potato y sus compañeras también deambularon por la salida y el estacionamiento durante un buen rato, buscando una oportunidad adecuada para marcharse y comprobando si Yu Jian había llegado. Solo les quedaban unas pocas horas antes de que su equipo fuera retirado del área de servicio. El hombre de rostro fiero incluso les había hecho un gesto como si les fuera a cortar la garganta poco antes. A las 3 de la tarde, llegaron más jugadores a vender chatarra, y Yu Jian finalmente recibió la notificación de favorabilidad más 10. Ahora podía participar con confianza en el combate en equipo. A Sergeant Fried Potato solo le queda una hora. Esa gente va a actuar, prepárense todos. Los distintos jefes de equipo respondieron, confirmando la recepción del mensaje. El intestino de cerdo triste, que se escondía en la autocaravana preparando fideos fríos, también se puso nervioso. Había oído que había muchos bandidos. Era la primera vez que participaba en una batalla de equipo a tan gran escala. Estaba un poco asustado, preocupado por contenerlos, pero no podía quedarse de brazos cruzados y no participar en el combate. Tenía que intentarlo. A las 15:40, una persona fue expulsada del área de servicio porque se le había agotado el tiempo de estacionamiento y no tenía suficientes monedas de cristal para cubrir la tarifa. Esas pocas personas habían intentado pedir prestadas monedas de cristal poco antes. En el apocalipsis, ¿quién prestaría cosas fácilmente? Ni siquiera estaban dispuestos a intercambiar suministros, queriendo obtener algo a cambio de nada. Nadie cayó en la trampa. En un abrir y cerrar de ojos, tanto las personas como su coche aparecieron afuera. Sin embargo, en ese momento, algunos equipos también se estaban preparando para marcharse, ya que todos se sentían más seguros si se iban juntos. El accidente también se produjo cuando el convoy se alejaba gradualmente. Auge. No muy lejos, una colisión resonó en el cielo y una espesa columna de humo negro se elevó en el aire. Shou Nakai Dao Kandian Xian, que se había detenido, se estabilizó, evitando golpearse la cabeza con el volante. Levantó la vista y vio que había gente a su alrededor. Tal como había dicho el líder del equipo, Jian, era el mismo equipo que había estado acampando afuera desde el día anterior, con el aspecto de un grupo de forajidos desesperados. Los bandidos que aparecieron estaban llenos de hostilidad, como si fueran a estallar en cualquier momento. ¿Y por qué no?
En ese entorno y clima infernales, llevaban más de 20 horas atrincherados. Light Fisley, Keapley y Yu Hyam, que se encontraban fuera del área de servicio, habían luchado anteriormente por armas, y ahora luchaban por suministros para los negros. Árbol de piel dorada, arándano gruñón, piretro, trébol de 4 hojas. Caque actualizado. Actualizado. Capítulo 319. ¿Esto es un coche o un tanque? Capítulo 319. ¿Esto es un coche o un tanque? Sentían Lan, que los siguió fuera del área de servicio, se echó a reír. Menos mal que estos cobardes no se atrevieron a abandonar la zona de servicio. Varios de sus equipos solo llegaron después de completar sus misiones de kilometraje. De lo contrario, con tanta gente, usar tarjetas de permiso de ausencia sería demasiado costoso. Aproximadamente a 100 metros del área de servicio, ambos lados de la carretera estaban repletos de basura, escombros de construcción y automóviles con chasis completamente oxidados. En ese momento, más de una docena de vehículos bloqueaban completamente la carretera, y con figuras y movimientos que aparecían detrás y alrededor de ellos, había al menos 50 o 60 personas. Esto ni siquiera incluía a los viejos e los intrigantes, que estaban mezclados con los jugadores comunes, fingiendo ser débiles para recoger las obras. Era un caos total. Aparte de sus compañeros de equipo habituales, no se podía confiar en nadie a su alrededor en ese momento. La autopista solo tenía 3 carriles. Los vehículos no podían retroceder más de 50 metros, la carretera estaba cortada y, desde atrás y los lados, chocaban coches con placas de acero reforzado. La visibilidad estaba obstruida y muchas personas fueron alcanzadas antes incluso de poder comprender lo que estaba sucediendo. Una vez que comenzaba una colisión en cadena, era difícil detenerla. Algunos tuvieron suerte y solo sufrieron daños en las puertas y los parachoques. Otros vieron dañados sus tanques de combustible, lo que provocó enojo y ansiedad entre los jugadores, y aún más preocupación por la gasolina. ¿Estás enfermo? Mi tanque de combustible. ¿Cuántas monedas de cristal vale ese combustible que se está derramando? Por un instante, se mezclaron maldiciones, exclamaciones, silbidos y risas. Otros vehículos, aún más desafortunados, dieron un giro de 180 grados en el aire y aterrizaron boca abajo, con sus techos estrellándose contra un montón de basura a un lado. Los jugadores que estaban dentro estaban atrapados y no podían salir. Las tarjetas de reparación de vehículos tardaban en recargarse. Antes incluso de que repararan el coche, 2 bandidos se acercaron, mirando al jugador que luchaba desesperadamente dentro del vehículo y la cuenta atrás de la reparación en su pantalla. Vaya, así que tienes ganas de sobrevivir. El hombre corpulento se bajó la máscara gris, dejando al descubierto una dentadura amarilla, y levantó la mano para blandir una masa, estrellándola contra el marco abollado de la puerta. Justo cuando el progreso de la tarjeta de reparación alcanzó el 50%, la arruinó de nuevo con un solo golpe. Si saben lo que les conviene, entreguen todos sus suministros. No intenten ningún truco. Las tácticas dilatorias no funcionarán con nosotros. El jugador que estaba dentro del coche tenía arañazos en la cara y las manos provocados por los cristales rotos, y temblaba mientras miraba a los 2 bandidos asesinos. No había nada más desesperante. Quería huir, resistir, pero estaba completamente atrapado bajo el vehículo volcado y ni siquiera podía ver lo que ocurría afuera. Solo oía diversos sonidos caóticos y veía un cuchillo ensangrentado que se acercaba cada vez más, hasta que se detuvo justo delante de sus ojos. No creerás que podemos hacerte nada si no cooperas, ¿verdad? Sin un ojo, ¿qué crees que te depara el futuro aquí? Mientras hablaba, otro hombre sacó de su bolsa de lona impermeable un zombi radiactivo sin extremidades, solo cabeza y cuerpo, y lo metió a la fuerza en el vehículo desde el otro lado. El jugador no tenía escapatoria. Delante, una afilada hoja apuntaba a sus ojos, y detrás, un zombi maloliente, cubierto de pus y sangre, con huesos brillantes, se movía desesperadamente hacia él. Ah. Te daré todos mis suministros. Aleja esa cosa de mí, por favor, sácala de aquí primero. El hombre corpulento con el cuchillo se burló. ¿Es este el momento para que hagas exigencias? Al ver que el zombi radiactivo estaba a punto de morderlo por detrás, el jugador se asustó tanto que las lágrimas y los mocos le corrían por la cara y los pantalones le quedaron mojados.
Me equivoqué, gran hermano, aquí tengo todos mis suministros, ten piedad de mí. Puedo llevarte a buscar otros, sé que algunas personas encontraron cosas buenas en el área de servicio. Está bien. El hombre corpulento parecía muy interesado, pero justo cuando el jugador pensó que había escapado del desastre y mostró una expresión de alegría, la masa, que pesaba decenas de kilos, se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. El jugador gritó. El zombi que estaba detrás de él se acercaba cada vez más, y ya podía oír su escalofriante rugido. Te dije que las tácticas dilatorias eran inútiles, pero no quisiste escuchar. El hombre corpulento miró al jugador cuya barra de salud estaba vacía, con una sonrisa cruel en el rostro. ¡Qué idiota! ¿Quién sabía si realmente se estaba rindiendo o si estaba tramando algo contra ellos? En lugar de perder el tiempo, era mejor matarlo. Con tanta gente dentro y fuera del área de servicio, temían no recibir suministros. Detrás de él, había un camión verde oxidado estacionado. El hombre corpulento recogió los suministros, encendió una cerilla y la dejó caer sobre la gasolina que se derramaba. El depósito de combustible estaba roto, toda la gasolina se había derramado y no se podía extraer con un sifón, así que bien podría echar más leña al fuego. El coche de Yu-Jian tampoco pudo moverse. La colisión se produjo demasiado rápido y la parte delantera de su coche fue golpeada 2 veces por fragmentos del vehículo que salieron disparados. Dado el peso y el tamaño de la autocaravana, ni siquiera se perdió el 10% de su protección. Pero con un vehículo tan grande, realmente no encontraba la manera de pasar. Yu-Jian observó los movimientos a su alrededor mientras conducía hacia el lado izquierdo de la autopista, donde había un poco más de espacio. Jefe de equipo Jian, este grupo que bloquea la carretera tiene bastante experiencia. Nuestro equipo se desviará primero para minimizar las pérdidas. Probablemente tardaremos un rato en reunirnos con ustedes. La voz de Shou Naka y Dao Kan Liangxian resonó en el equipo. Varios vehículos en el centro han explotado y se han incendiado. Entendido. Yu-Jian miró las llamas que se elevaban fuera del parabrisas, escuchó las explosiones ocasionales y con calma bajó el velo de su capucha. El personal de cada equipo fue organizado por sus respectivos líderes. Solo necesitarían reagruparse cuando fuera necesario. Ella sola no podía controlar los movimientos de todos los miembros del equipo, solo las posiciones de los líderes del equipo. Yu-Jian envió una ubicación a Sergeant Fried Potato, que no estaba ni muy lejos ni muy cerca de ella. Antes de que un jugador atado muriera, su vehículo, por muy dañado que estuviera, no explotaría ni se incendiaría. Los vehículos cerca del lugar que ella indicó estaban en buen estado y no presentaban demasiados problemas, por lo que conducir hasta allí era mejor que convertirse en un blanco fácil en medio de la carretera. Vale. Jefe, parece que esos 2 de la zona de servicio de antes han llamado a sus compañeros para que nos sigan, respondió Sergeant Fried Potato con ansiedad. Yu-Jian. No te preocupes. Lo vio a través de sus binoculares. No solo habían pasado, sino que un pequeño escuadrón también se dirigía hacia ella. En ese preciso instante, se oyeron una serie de golpes provenientes de la parte trasera del coche. Maldita sea, este coche destrozado parece un camión de chatarra, pero es muy difícil de arreglar. La persona está en el asiento del conductor, date prisa, abre primero el compartimento trasero. Yu-Jian, separada únicamente por una ventana y una cortina. Es increíble, incluso están usando un hacha de asalto. Al ver cómo el escudo de su vehículo disminuía un 2% en 2 segundos, las sienes de Yu-Jian se crisparon 2 veces. Gracias al vinilo de camuflaje que cubría el coche, estas personas no podían ver la escalera vertical, que subía justo al lado del asiento del pasajero. Yu-Jian abrió la puerta del coche, subió rápidamente y, al mismo tiempo, echó un vistazo a la pantalla de su móvil, confirmando que todos los cierres de las puertas del vehículo estaban bloqueados con un solo clic, antes de ponerse de pie. Las 2 personas que aparecen más abajo creyeron haber encontrado el punto más débil del vehículo, utilizando cócteles molotov y bombas adhesivas, pero la autocaravana resultó completamente ilesa. ¿Es un camión averiado o un tanque?
Los dos, desconcertados, levantaron la vista y vieron a Yu-Jian de pie sobre el techo del coche. Una camiseta marrón oscuro de manga larga y botas cortas, pantalones de trabajo negros, una capucha de lino y un velo. Un estilo muy propio de un páramo postapocalíptico. Que sostenía en sus manos un trébol de 4 hojas. Ustedes destrozaron mi auto, ¿verdad? Mi querido trébol de 4 hojas, árbol de piel dorada, actívate, muéstrense, bebés arándano. En cuanto a dar órdenes a gritos, bueno, si te tapas la cara antes de gritar, no es tan vergonzoso. Capítulo 320. ¿Quién es el verdadero ladrón? Capítulo 320. ¿Quién es el ladrón? Los diversos bandidos que se encontraban alrededor miraban a Yu-Jian como si fuera una idiota. Incluso es una mujer, y su voz suena bastante juvenil. El hombre que portaba un hacha de asalto y llevaba una máscara táctica con degradado tenía una mirada lasciva. Dio un paso adelante, queriendo subirse al techo del coche para agarrar a Yu-Jian. Alguien detrás de él pareció recordar algo de repente, su rostro cambió drásticamente mientras gritaba apresuradamente. ¡Rápido, retrocedan! Los movimientos del hombre se endurecieron. Antes de que pudiera reaccionar, el trébol de 4 hojas Yu-Jian había colocado algo en el techo del coche, lo había agrandado y comenzó a girar rápidamente. Las hojas del árbol de piel dorada eran agitadas violentamente, y sus espinas peludas volaban hacia las personas que se encontraban allí, arrastradas por el viento. Árbol de piel dorada. Ah. Menos viento. Mis ramas se van a romper. Trébol de 4 hojas. ¿Qué dijiste? No te oigo. La fuerza del viento generada por el trébol de 4 hojas mejorado era demasiado intensa, llegando incluso a formar un vórtice. Las armas lanzadas por los bandidos quedaban suspendidas en el aire. Olvídense de atacar a Yu-Jian, les resultaba difícil incluso mantenerse en pie, y el veneno del árbol de piel dorada mejorado no solo tenía su anterior efecto de dolor insoportable, sino que también provocaba sangrado y mareos. Las píldoras de limpieza de toxinas primarias no podían curarlo. Se requerían las intermedias. Estas personas estaban bien equipadas, fuertemente protegidas y disponían de tarjetas de objetos que podían utilizar. Lógicamente, las espinas peludas no deberían haber podido tocar su piel. Pero Yu-Jian también tenía a Grumpy Blueberry, que salía disparado con explosiones, sin causar daño a su salud, pero capaz de romper sus escudos protectores. Con temperaturas máximas de 42 grados, la gente solía luchar con equipo ligero. Normalmente no se usaban guantes que cubrieran todo el cuerpo, ya que dificultarían el combate. Una vez que desapareciera la capa protectora, cualquier parte de la piel expuesta sufriría las consecuencias. El hombre del hacha de asalto cayó a mitad de su ascenso, agarrándose la mano, con la cara de un color rojo hígado de cerdo por el dolor. Ella es la maestra del veneno. Rápido, antes de que pudiera terminar de gritar, corran. Ya se había desplomado. Yu-Jian apartó a sus PNJ de plantas, saltó del coche, lo apuñaló en el abdomen y luego lo saqueó rápidamente, quitándole las gafas y la máscara facial. Todos los bandidos fueron envenenados y no pudieron luchar. El bruto más fuerte, con la defensa más alta, vio que todos sus compañeros habían muerto. Aparte de Yu-Jian, solo Shih-Tzu, con una máscara negra que le cubría la mitad inferior del rostro, permanecía en pie frente a él. Giró la cabeza y corrió hacia el vehículo en llamas. Ese coche estaba a punto de explotar. Si lo perseguían, volarían por los aires. Cuando la boca del bruto se curvó en una sonrisa, una afilada flecha salió disparada desde atrás, atravesándole el cuerpo. 50 metros más atrás, Kuan, de pie junto a un vehículo, con una máscara de bandido y una mochila de piel de caimán, le hizo un gesto de aprobación a Yu-Jian. No importaba si el alcance del arco no era suficiente. Ella seguiría adelante. Al segundo siguiente, el vehículo en llamas explotó. Ondas de calor y trozos de metal al rojo vivo salieron disparados hacia afuera. Yu-Jian se escondió inmediatamente detrás del coche. Solo se oía un estrépito cerca, mientras Shih-Tzu derribaba trozos de metal y cristales rotos.
Tras la explosión, Yu-Jian se apresuró a saquear, arrebatándole la mochila con objetos de la espalda al bruto. Lamentablemente, la mochila sufrió graves daños, pero los objetos que contenía aún podían utilizarse. El arrogante grupo de bandidos, que hasta entonces había estado robando suministros, matando y provocando incendios por todas partes, había sido derrotado. Pero estas personas no eran más que peones en el equipo. Los verdaderamente poderosos aún no habían aparecido. Por supuesto, Yu-Jian y su equipo tenían la intención de irrumpir en el campamento del grupo de bandidos, saquearlo por completo y destruir sus vehículos. Fue una redada en una vivienda. Yu-Jian siempre tuvo la premonición de que todo el mundo sabía que había suministros en el desguace, y que no serían el único equipo que querría dar un gran golpe, así que tenían que ser rápidos. Yu-Jian informó a su equipo sobre varias ubicaciones, y estos comenzaron a actuar. Por otro lado, el equipo de Sergeant Fried Potato también estaba rodeado por varios hombres. El líder era el mismo Small Fry que había aparecido antes en el área de servicio. Su equipo sigue estando dirigido por mujeres. El pequeño alzó la barbilla, mirando con desdén a las varias personas que tenía delante, y su mirada se posó finalmente en la jugadora que estaba en el centro. ¿Eres Sergeant Fried Potato? Incluso enviaste mensajes diciendo que había gente tendiendo emboscadas fuera del área de servicio. Tienes el descaro de publicar en el canal público, pero no de llamar la atención. ¿Qué deseas? Sergeant Fried Potato hizo todo lo posible por disimular su inquietud. Eran simples jugadores que intentaban sobrevivir en la carretera, sin duda no eran rival para esa gente. ¿Cómo no iba a tener miedo? Estos bandidos miraban a las jugadoras con ojos extraños. ¿Qué queremos? Ella pregunta ¿qué queremos? El pequeño se rió a carcajadas, como si hubiera oído algo gracioso. Si no fuera por sus mensajes, nuestro plan habría sido matar a todos los equipos que se presentaran. ¿Qué creen que queremos? Matar a todos los hombres, y ustedes, mujeres, tendrán que arrodillarse, admitir sus errores y rogar por clemencia. Tal vez entonces tengan una oportunidad de vivir. Tras decir eso, esperaba ver expresiones de terror y miedo en el rostro de Sergeant Fried Potato, pero no las había. Ella y sus compañeras solo tenían expresiones de asombro, mirando en dirección a... Cuando el pequeño giró la cabeza, se encontró con un rostro que recordaba la ópera de Pekín. Era una máscara protectora, pero con sus colores llamativos y su tosca confección, cualquiera se asustaría al ver algo así. Esa persona incluso tenía 2 trenzas. Justo cuando el pequeño estaba a punto de agarrar su arma, Strawberry Candy lo golpeó con un bate de béisbol, produciendo un fuerte estruendo. El pequeño gritó y retrocedió, agarrándose la cabeza. Strawberry Candy había usado una habilidad. Cuando golpeó el suelo, la luz blanca que emanaba del bate de béisbol se condensó en la forma de un garrote con pinchos. Al instante, le abrió la cabeza al pequeño. Frente a la mirada siniestra del pequeño, Strawberry Candy incluso levantó el pulgar. El capitán dijo que un buen golpe significa una buena cabeza. A continuación, apareció el igualmente abstracto rey del Dharma del trueno y el relámpago, con bata de paciente y mascarilla protectora, levantando su dispositivo de pastoreo de cerdos y cargando. Todavía lamentaba que su máscara solo tuviera un efecto de sigilo por la noche. De lo contrario, podría haber igualado el estilo de sus compañeros de equipo. El pasamontañas de Strawberry Candy era una auténtica armadura, ya que proporcionaba protección solar, resistía los contaminantes atmosféricos y añadía 5 puntos de defensa. El pequeño estaba desdichado. Primero, perdió 40 puntos de salud por un golpe de bate, luego recibió una descarga eléctrica y, finalmente, la cucaracha inocente ardiente lo golpeó con una suona. Si protegía su cabeza, su cintura y abdomen quedaban expuestos. Si protegía su cintura y abdomen, no podía bloquear la electricidad. Recibió un golpe tan fuerte que le zumbaba la cabeza, completamente incapaz de reaccionar. Idiotas. Maldita sea. Voy a matarlos a todos. El pequeño pidió refuerzos del equipo desesperadamente. Aquí hay algunos tipos duros, son objetivos importantes, dense prisa y envíen gente. Denominaban objetivos importantes a los objetivos con capacidad de combate porque estos jugadores tenían más recursos y una mayor probabilidad de soltar buenos objetos.
Sin embargo, nadie le respondió. Sus distintos campamentos habían sido asaltados. Con tanta gente, no deberían haber tenido problemas para encontrar efectivos. En el campamento principal, concretamente, alguien entró corriendo y se llevó todo lo que vio. Estaban acostumbrados a cometer actos de incendio, asesinato y saqueo, pero nunca habían visto una situación como esta. El equipo principal estaba formado por auténticos expertos, liderados por Solomon Demon God, el jugador que, junto con Kiss of Death, logró el logro Satanás debería tatuarse tu imagen la última vez. Llevaba una máscara de calavera, contempló la escena que tenía ante sí y su pecho se agitó violentamente, enfurecido. Maldita sea, son todos unos tontos. Dense prisa y recojan sus cosas. Esas pocas personas entraron corriendo, lanzaron una niebla venenosa y recogieron frenéticamente el equipo de su campamento. Anoche, más de 20 personas estaban tendiendo emboscadas fuera del área de servicio, por lo que tuvieron que establecer campamentos en varios lugares de emboscada por turnos. Su campamento estaba muy bien escondido, incluso usaban artículos de camuflaje, lo que hacía que el exterior pareciera un montón de basura. En realidad, el campamento principal estaba bastante bien construido. Al fin y al cabo, eran un equipo de expertos y sus condiciones de vida no serían precarias. Dentro de la tienda automática más grande, había una lujosa cabaña móvil para el fin del mundo. Ahora parecía que había sido bombardeado. Esas pocas personas actuaron como perros rabiosos, desatando una andanada que destruyó los objetos de camuflaje y también rompió su línea defensiva cuidadosamente organizada. Estaban preparados para la batalla, pero ¿quién iba a imaginar que los oponentes irrumpirían no para luchar, sino simplemente para robar? La olla para hervir agua, la silla plegable de pesca en la tienda de campaña, el ventilador solar. Esas pocas personas lo querían todo, agarrando lo que veían, sin dejar nada atrás. Están locos de pobreza. Las venas de la frente del dios demonio Salomón palpitaban. Era la primera vez que lo robaban. Incluso reconoció quién era su oponente. Fue así como ella llegó a ser la número 1 en riqueza. La vida es como una obra de teatro, portando un gran sable, llegaría al campo de batalla en 5 segundos. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.